Seguro que muchos de nuestros espectadores no olvidan fácilmente esa temperatura mínima de los menos 21,3 grados negativos que hemos vivido en Calamocha, ni tampoco la sensación térmica que nos ha dejado esa ola de frío en los últimos días. Para hablar de bajas temperaturas, de frío y de cómo el triángulo del frío ha vuelto a la boca de todos, hoy nos acompaña un buen amigo de esta cadena, como es el periodista y meteorólogo Vicente Aupí. Vicente, buenas tardes y bienvenido una vez más a la que ya es sin duda tu casa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, escuchábamos en la noticia esa temperatura mínima, la más baja en los últimos 20 años, porque hacía 20 años que no rondaban esos 20 grados bajo cero y llegábamos a los menos 21,3. Está muy lejos de los récords que tenemos aquí en estas tierras del Jiloca, pero sin duda es una cifra muy relevante. Hombre, es una cifra extraordinaria porque hacía 20 años, desde el año 2001, que no ocurría, con lo cual todo valor que baja de los menos 20, aparte de su importancia, tiene un efecto psicológico y nos habla de que estamos ante un episodio que yo ya considero que es de los importantes de los últimos tiempos, sin ninguna duda. Escuchaba durante el fin de semana en algunas de las noticias de los medios nacionales, bueno, pues que ellos desde luego no están a lo mejor acostumbrados, ¿no?, a que nieve en sus ubicaciones reales. Les escuchaba decir que ahora sí que se podría utilizar ese adjetivo y la palabra histórico por el acontecimiento de Filomena y también de la ola de frío que nos ha traído. Sí, sin ninguna duda. Aquí yo, cuando me preguntan, comento que lo que veo de extraordinario en lo que hemos tenido estos días es la confluencia de dos cosas, porque hay veces que tienes o temperaturas muy bajas o una nevada muy notable que no te da mucho frío. Esta vez han ocurrido las dos cosas y una ha llevado a la otra, por supuesto. Los espesores de nieve que hubo estos días atrás han sido extraordinarios, no solo por lo de nuestra zona, sino también por lo de Madrid, por ejemplo, o lo de Toledo, pero en general podemos hablar de que ha sido una borrasca muy potente y una confabulación que ha combinado aire húmedo con aire polar, con lo cual las nevadas han sido extraordinarias. Y después ha ocurrido lo que ocurre aquí, que se da esa particularidad de que después de un temporal de nieve tenemos el cielo despejado y se nos baja el termómetro hasta el fondo. Además, hasta el fondo, como bien indicabas, Vicente, pero no solo aquí en Calamocha, con ese registro y esa cifra que ya habíamos mencionado, sino también, bueno, pues en diferentes localidades como Bello, con esos menos 25 grados, pero es que además no es la única, porque en tu estación también incluso has llegado a registrar una temperatura inferior a esos 25 grados negativos. Sí, el otro día, creo que fue el 12, hubo 26,5 bajo cero en la estación de Torremocha, que está integrada en la red termopluviométrica de AEMET. No es una estación principal como la de Calamocha o la de Molina de Aragón o de Teruel, pero forma parte del Banco Nacional de Datos Climatológicos, y el récord anterior era de 2001 precisamente, eran 25 grados bajo cero, y sí, hemos llegado a un poco menos, pero es que es toda la zona, porque has comentado Bello, pero es Molina, es Burváguena, que también tienes datos en internet, y luego pues las estaciones que tenemos en este colectivo de aficionados en diferentes puntos que nos permiten ver que la situación es general y podemos hablar de que la provincia de Teruel está congelada en este momento. Luego hablaremos, si te parece, de esa amplia red de aficionados, ¿no?, que también Por estáis supuesto. registrando esos datos y que es importante dar la voz y un poco el conocimiento a toda la población de que existen. Pero si te parece, queremos ahondar un poquito más de cara a esas Sí. temperaturas, a las cifras. Oye, ¿qué diferencias existen a lo mejor entre las que puedes registrar en tu estación con las que registramos en la zona de Calamocha? Básicamente van a la par. Quiero decir que yo haya tenido 26,5 el otro día, no quiere decir nada. Podía haber ocurrido en Calamocha. De hecho, a mí me preguntan con el tema del calentamiento global, y cuando doy alguna charla relacionada pues con el triángulo o con los récords de frío, siempre me preguntan, nadie se pensaba que esto iba a ocurrir de nuevo, y hay mucha gente que me suele decir, esos récords ya nunca se volverán a alcanzar. Pues yo no estoy de acuerdo.
acuerdo. Una cosa es independiente de la otra. No hay duda de que tenemos una tendencia de calentamiento, pero eso afecta a las temperaturas medias. Pero nunca se sabe si podemos volver a alcanzar otra vez valores de 28 o 30 grados bajo cero. El otro día se alcanzaron 21 en Calamocha, pero podía haber sido menos. En Molina tuvieron 25, pues si hubiera habido un perfil un poco diferente en la situación, se podía haber bajado unos grados más. Y por supuesto toda la zona es muy parecida y con un perfil climático muy similar, con lo cual que un día haya un sitio que dé un dato y el otro 2 grados menos, pues es un poco el azar y los aspectos locales de la situación que se dé, pero en conjunto esto ha vuelto a ocurrir. Sí que es cierto que la frecuencia es menor que en el siglo XX, sin ninguna duda, pero no debemos pensar que no podía ocurrir de nuevo. Sí que puede volver a ocurrir. Además, en esta misma línea, también, pues el otro día, ¿no? Mirando un poco la hemeroteca que tenemos aquí en Calamocha TV, hace unos años que también pasaste por estos estudios, por el plató de Calamocha Noticias, sí. También te preguntábamos si se podría llegar a repetir esas cifras y hacías alusión a que efectivamente podría llegar. Claro. Sí, desde luego, es que yo no tengo dudas. A ver, 30 bajo cero son palabras mayores, por tanto, y eso se ha demostrado en esta ocasión, porque ha habido en esta red de aficionados que comentamos datos que han acercado a los, pero se han quedado a una décima, es decir, es que 30 bajo cero son 28, 30 bajo cero son mucho frío, muchísimo frío, pero la historia, si uno mira el siglo y medio que tenemos de observaciones en nuestra zona y miras los datos del principio de siglo, por ejemplo en Daroca, que está a 700 y pico metros de altitud, su mínima absoluta de la serie climatológica son los menos 24 que hubo en 1918. Por tanto, todos son cuestiones que no implican necesariamente que esto no pueda volver a ocurrir. Yo tengo claro que podría ocurrir, no en cualquier momento, pero que se puede dar, sin ninguna duda. ¿Qué condiciones se tienen que dar para poder llegar a esas cifras de récord, vamos a llamarlas? Esa es la clave del clima que tenemos aquí. La gente lo sabe, ni Calamocha ni Teruel tienen la temperatura media más baja de España. Hay lugares en la zona de los Pirineos o en Castilla y León, en zonas más altas, o aquí mismo en los Montes Universales o en Gúdar, que tienen unas temperaturas medias mucho más bajas y que a lo mejor durante el día el termómetro no sube más que a 2 grados sobre cero, cuando en Teruel o Calamocha un día invernal podemos estar perfectamente a 10 o 12 grados. Aquí lo que caracteriza el tema es esa singularidad de que después de un temporal de nieve como el que hemos tenido, se encalme el cielo y estos horizontes abiertos que tenemos, si además el suelo está nevado y el viento no sopla, pues hace que por la noche bajen los termómetros. La inversión térmica que suelo decir yo, eso es un perfil típico de nuestra zona y hay una propensión a que eso ocurra aquí con una mayor frecuencia que en otras zonas de España. En esos episodios históricos de las mínimas tan bajas, ¿se ha repetido un patrón de actuación? Totalmente. Yo no tengo contabilizado, salvo 1 o 2 casos en los que se acariciaron los menos 20, todos los episodios en los que se ha bajado de menos 20, que hemos alcanzado, porque Calamocha, por ejemplo, tiene Molina, Aragón, Monreal, cuando el observatorio estaba en Fuentes Claras, como el periodo anterior, cuando estaba en el aeródromo de Calamocha, y posteriores, todos estos episodios de menos 20, yo siempre he visto que coinciden los 3 factores: suelo nevado, viento en calma y cielo despejado, pero fundamentalmente el efecto congelador que tiene ese espesor de nieve. Cuando hay 2 dedos de nieve puede influir algo, pero esa cantidad que tenemos ahora de que hay 20, 30 o 40 centímetros de nieve, eso hace un efecto disparo en las temperaturas nocturnas extraordinarias y evidentemente todos los episodios los tengo caracterizados que confluyen esos factores. Además, unos espesores que mencionábamos antes de entrar en la entrevista, que sin duda nos van a acompañar durante por lo menos varias semanas hasta que se pueda deshelar y desaparecer esa nieve acumulada.
Bueno, veremos. Estaba en el aire si la semana que viene igual podría entrar aire templado desde el Atlántico, pero sí, tiene pinta de que por lo menos unos cuantos días vamos a seguir y que esto no se va a descongelar de golpe ni muchísimo menos, va a tardar bastante. Lo curioso es eso, que para que ocurran estas situaciones en las que alcanzamos temperaturas tan bajas, se tiene que dar que después de la gran nevada el cielo calme y la atmósfera se quede quieta. No es lo habitual. Lo habitual es que después de un episodio de temperaturas con nieve, me refiero a antes de esas temperaturas tan bajas, me refiero durante el temporal de nieve. Lo lógico es que después, y la mayoría de los casos, suele entrar alguna borrasca cálida o aire más templado, que entonces barre esa masa de aire polar que tenemos encima y la propia nieve se va fundiendo rápidamente. Pero esta vez no, igual que sucedió en 2001 y en los grandes episodios, vamos a tener unos días en los que ese manto se mantiene ahí y las temperaturas, pues por ese efecto congelador, las tenemos acompañándonos. Bueno, yo creo que como comienzo de año 2021 es un comienzo que no vamos a olvidar fácilmente, pero ¿qué ha Desde tenido en particular Filomena, Vicente? Filomena ha sido una borrasca muy potente porque para nuestro caso realmente no habría más que en la particularidad de que el espesor ha sido muy notable. Por ejemplo, en Calamocha habéis tenido la particularidad de que hace un año o hace relativamente poco tiempo habéis tenido espesores parecidos, pero en el resto de Teruel no. En Teruel capital no tenían un espesor de nieve como el actual desde el año 1971, seguramente. Y en la zona del Alto Jiloca, en Villar Quemado, en Torremocha, en Torrelacárcel, Santa Eulalia y toda esta zona, pues evidentemente yo creo que nos tenemos que remontar hasta 1971 también para encontrar espesores parecidos de 40 centímetros. Eso no ha ocurrido. Pero la particularidad que yo diría de Filomena es que aparte de nosotros, pues en Madrid también han tenido esto, que no se esperaban la nevada que ha habido. En Toledo han tenido récord también, pero ha sido una borrasca muy potente. Pero el escenario ha sido bastante similar al de 1971. En 1971 hubo una entrada de aire polar y al margen de las temperaturas heladoras que hubo posteriormente con récords, lo que sucedió es que una borrasca o varias fueron entrando desde el sur y al interaccionar, que no chocar, al interaccionar con ese aire polar y con la masa de aire helado que había sobre la península, pues generaron nevadas muy copiosas como las que hemos tenido esta vez. Además, bueno, pues unas nevadas muy copiosas que aún las tenemos allí, junto con esa ola de frío, que por eso estamos viviendo y notando esa sensación térmica tan bajo en los últimos días, ¿verdad, Vicente? Sí, aunque yo comentaba que con el sol ahí fuera, a las 12, por ejemplo, están marcando los termómetros entre 8 y 9 o 10 bajo cero. Y ya no hace frío porque el No se viento está tiene mal un del papel todo. fundamental en la sensación térmica y puedes aguantar un rato sin que empieces a notar el frío. Luego ya si te quedas, al cabo del tiempo empieza a entrar el frío por los pies y ya se nota, pero no tiene nada que ver con esa sensación tan desagradable de cuando sopla el cierzo, aunque estés a 1 o 3 grados sobre cero. Es impresionante la diferencia, pero sí, estamos hablando de temperaturas muy bajas y el ambiente es helador, sin ninguna duda. Bueno, en los últimos días, Vicente, aparte de hablar de bajas temperaturas, ha vuelto a salir y a ponerse encima de muchos medios de comunicación a nivel nacional ese triángulo del frío, Calamocha, Teruel y también Molina de Aragón. Bueno, pero el otro día hablando con Agustín Lijarde, también uno de los responsables de la estación meteorológica de aquí de Calamocha, nos decía que ese término lo habías acuñado tú. Y entonces, ¿qué tienen de especial estos vértices? ¿Cuáles son las características principales para convertirse en vértice del triángulo del frío? Hay que decir que el triángulo Teruel-Calamocha-Molina-Aragón no debemos considerarlo como una zona estanca en la que dentro de él sucede algo y fuera es otra cosa. Eso no es así. Es una referencia geográfica. Alrededor de él, en las proximidades, también
el clima es muy similar, porque Daroca, a menor altitud, tiene valores parecidos, o podemos decir que el perfil climático es similar. Pero lo que caracteriza al triángulo, y sí, creo que yo fui una de las personas que acuñó este término, lo que caracteriza es esa tendencia y esa predisposición a que se den esos valores. Como decía antes, las temperaturas medias en otras zonas de España son inferiores, y podemos decir que esta no es la zona más fría de España, es la zona de España habitada en la que se alcanzan las temperaturas más bajas, pero eso es otra cosa, y eso es lo que caracteriza al triángulo de hielo, al triángulo del frío, que aquí se han alcanzado los valores récords en las zonas pobladas de España, y que además desde el siglo XIX hasta la actualidad se han dado más de un centenar de episodios en los que se ha bajado de -20. Eso no sucede en todas partes, y aquí pues bueno, ha quedado demostrado estos días que ya se pueden ver cosas. En el 2001 no era fácil ver por internet los datos, sí que había algunos portales de internet que lo ofrecían, pero en AEMET era difícil verlo, te lo tenían que decir ellos, y ahora pues todo el mundo, millones de personas han podido ver a las 6 de la mañana, cuando se conectaban en la red de AEMET o en la red de los aficionados, pues como el triángulo es que era perfecto verlo. Daroca, Molina, Calamocha, Teruel y otros pueblos, pues daban las temperaturas más bajas de España. Pues es que se veía el perfil del triángulo de hielo perfectamente. Como bien mencionábamos al principio de la entrevista, bueno, también hay muchos otros municipios que no son los nombrados del Triángulo del Frío o del Triángulo del Hielo, pero que sin duda también podrían encajar en esas vértices, porque Claro. bueno, pues registran cifras muy bajas, como hemos visto, o como la de la estación de Torremocha. Vicente, ¿cuántos años llevas ya con esta estación meteorológica de allí, que como decías, bueno, pues no es, dijéramos, de las completas y no es de las oficiales, pero que sí que pues arrojan esos datos, y también podemos ser conocedores de la temperatura y de un poco la humedad y el viento de esa zona? Son 35 años de registros de serie climatológica desde 1985, que tengo la estación manual, que tiene material homologado, instrumentos que son los mismos que utiliza AEMET en su red termopluviométrica analógica. Lo que ha ocurrido es que este año, como los datos no podían verse por internet, pues el ayuntamiento tuvo la sabia iniciativa de montar una estación meteorológica digital que da básicamente los mismos datos que la estación termopluviométrica, y en este momento pues la digital está integrada en la red Meteoclimatic y en alguna otra red meteorológica, y se pueden ver los datos, que son muy parecidos a los de la estación AM, pero sí, son 35 años ya de registros de temperatura y precipitación. Además, bueno, podríamos decir que comenzaste como aficionado a esta ciencia, pero ya te has convertido en todo un experto, has tenido que ir dando diferentes entrevistas a lo largo de esta semana, y al comienzo hacíamos alusión a esa red de aficionados, de esa red de diferentes estaciones para, bueno, pues aportar esos datos en diferentes páginas web, como apuntabas. Vamos a darle, si te parece, la importancia de, bueno, pues qué es lo que pueden hacer aquellos que sí que estén interesados en crearse su propia estación meteorológica. Bueno, antes tengo que hacer un matiz. Yo no soy meteorólogo, yo soy periodista y escritor y divulgador científico. Evidentemente soy observador del tiempo, pero no es lo mismo que meteorólogo. Meteorólogo se considera el que hace las predicciones o el que trabaja profesionalmente en este tema. Yo me considero un aficionado en el buen sentido de la palabra. Creo que he aprendido mucho, y aficionarse a la meteorología es una buena opción. Y como bien comentas, en este momento existen muchísimas opciones de todo tipo. Se pueden encontrar estaciones meteorológicas digitales para ver uno los datos en casa o para luego volcarlos en internet, que son a precios asequibles. La situación es muy diferente a la de cuando yo empecé, que tuve que gastar mucho dinero, y ahora pues se pueden encontrar ofertas en las que tienes estaciones con lo básico, un pluviómetro, sensor de temperatura y humedad y de presión atmosférica, y un anemómetro y veleta para ver los datos fundamentales de viento, y esto se puede hacer perfectamente. Mi consejo es que cada cual calcule
sus posibilidades económicas. No necesariamente lo más caro es lo mejor, lo más barato, desde luego, tampoco. En eso hay que ser muy claros. Y aquí hay dos cosas. Por un lado, que la estación que compremos sea buena y que tenga un mínimo de calidad, eso es muy importante, pero hay otro aspecto fundamental, ¿dónde la instalemos? Si lo que queremos es saber una temperatura de lo que tengo en casa para ver la que hace cuando voy a salir a la calle, no pasa nada si esta estación la colocamos en el balcón o en una ventana. Pero si lo que queremos es algo más avanzado, más serio, y tener unos datos que tengan una importancia climatológica, hay que ubicarla bien. Que el anemómetro, por ejemplo, esté libre de obstáculos en lo fundamental. Que la temperatura no se pueda ver afectada pues por los humos directos de una chimenea o algo por el estilo. Es decir, no se puede colocar las cosas al azar si lo que queremos es que esa estación tenga un mínimo de fiabilidad y que la gente que la vea por internet sepa que la temperatura del lugar que va a marcar los datos lo hace correctamente, porque no sería así. Entonces, eso hay que hacerlo, pero es una buena opción porque en este momento hay muchas facilidades y hay muchas redes en este momento. Meteoclimatic es una de ellas, luego hay algunas otras, o se puede uno, si es un buen experto en temas digitales, puede montar uno su propia web y se puede ver los datos de cualquier población, y eso está muy bien en este momento, porque os he de decir una cosa, estos días los datos del Triángulo del Frío los han visitado millones de personas, no solo de España, de fuera de España también. Y, por ejemplo, en las redes sociales ha habido mensajes hablando de los datos de esta zona, porque han sorprendido por la magnitud que se ha dado. Y eso, pues en el fondo, es un tesoro y tiene un valor incalculable desde el punto de vista científico. En estos fenómenos atmosféricos, Vicente, además por ir concluyendo ya un poco, ¿qué papel tiene el efecto invernadero y el cambio climático, básicamente, que se está viviendo en las últimas décadas y que a lo mejor no somos conscientes o no somos muy conscientes de lo que está influyendo en el tiempo? Pues en lo que concierne a nosotros, al Triángulo de Hielo, yo lo que suelo decir es que las tendencias suponen un aumento de temperatura que afecta sobre todo a las temperaturas medias. Tú puedes encontrar, cuando miras los resúmenes climatológicos, que las temperaturas medias por meses o el promedio de las temperaturas mínimas ha aumentado respecto a otros tiempos. No implica, como ya he dicho antes, que no puedan darse valores de 20 o 25 grados bajo cero, o que un día, si se reúnen los factores adecuados, se vuelva otra vez a alcanzar los 30 bajo cero o valores muy cercanos. No, a lo que concierne es a que, si uno mira el tema, la última vez que se alcanzaron 20 bajo cero en el Observatorio de Calamocha fue en el año 2001, pero, es decir, hace 20 años. Uno mira lo que sucedía en el siglo XX y encuentras que esos 20 bajo cero se alcanzaron varias veces en la década de los 40, varias veces en la década de los 50 y lo mismo en los 60 y en los 70. Por lo tanto, la frecuencia era mayor en aquella época. Y eso es lo que hace el calentamiento global, que los episodios se distancian más en cuanto a temperatura. Y luego, en el capítulo de precipitaciones, pues la discusión entre los climatólogos parece clara de que las precipitaciones no han descendido. Es decir, uno mira el perfil anual de lo que llueve en un sitio, aquí y en el conjunto de España, hay sitios donde puede haber bajado, pero hablo de conjunto. En el conjunto de España no llueve menos que antes, llueve la misma cantidad. Lo que puede haber cambiado es la distribución estacional de las precipitaciones, pero eso es otro tema. Como nieva, cuando nieva, la cantidad que nieva o la cantidad de lluvia y de qué forma cae y cómo lo hace. Pero el volumen total o las precipitaciones totales parece que no han cambiado sustancialmente en el conjunto de España. Pero en el tema de temperaturas es evidente que los episodios fríos han descendido, pero no implica que puedan volver un episodio como ahora acabamos de ver que ha ocurrido de nuevo. Bueno, Vicente, antes de despedirte, una serie de recomendaciones a lo mejor que podamos transmitir a todos los espectadores de Calamocha Noticias. ¿En qué sentido? Bueno, pues a lo mejor en el sentido de cara a los próximos días, la previsión que se espera. Bien, yo creo que
quizá no lleguemos a lo de hace 2 días, pero quedan noches muy frías en las que van a bajar mucho los termómetros. Hay que tener cuidado cuando sale uno a la calle porque los resbalones son malos consejeros. No confiarse. Antes he dicho que la sensación térmica en estas condiciones aparentemente no era tan peligrosa o tan desagradable como con el viento, pero el riesgo de congelación existe. Cuando uno baja de 20 bajo cero, si por las circunstancias que es se ha caído fuera de casa o está en un sitio desprotegido y no tiene ayuda, puede tener serios disgustos. Y luego en las carreteras, ahora la situación está controlada, pero nunca se sabe. Hay que tener mucho cuidado con el hielo. El hielo es un mal consejero y bueno, yo tenía miedo durante las nevadas que tuvimos estos días atrás que el suministro eléctrico o el teléfono pudieran caer, pero yo creo que han cumplido de momento, igual que las redes sociales y la conexión a Internet en conjunto, porque hay sitios donde se ha caído localmente, pero yo temía una caída general, estoy hablando de una caída general. Y luego el tema de las tuberías. Hay que dejar un grifo con un pequeño hilo de agua para que no se hielen las tuberías, porque recuerdo perfectamente que en el año 2001 fue el mes de los fontaneros, diciembre, porque no pararon entre las calefacciones y las cañerías que se habían quedado absolutamente congeladas. Bueno, pues esperemos que, como bien decías, todos los suministros sigan funcionando perfectamente y en el caso de las tuberías, pues no haya demasiados reventones en las próximas semanas a consecuencia de estos fríos. Ojalá. Bueno, pues Vicente, como siempre, un placer el poder estar contigo charlando y a ver cuándo es la siguiente vez que te vemos por aquí por el plató de Calamocha Noticias. Ya sabéis que encantado. Para hablar de cualquier proyecto en el que estés embarcado, de meteorología o de lo que haga falta. Así que Vicente Aupí, muchas gracias de verdad por estar esta tarde con nosotros en Calamocha Noticias. Gracias a vosotros.